Bueno, buenas tardes compañeras, compañeros, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro por los 23 años de la masacre de Avellaneda, donde recordamos con mucho amor, mucho cariño a nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Y acá estamos con un panelazo de compañeros y compañeras que estuvieron en ese momento, en ese 26 de junio del 2002. Bueno, acá a mi izquierda la tengo a la compañera Griselda Grillo Pugliati, que es compañera de Patria Grande, compañera y amiga de Darío Santillán en ese momento. Compañera Norma Morales, secretaria adjunta de UTEP, que también estuvo en aquel 26 en el Puente Pueyrredón. Y Fabián Oliveto, compañero secretario de Relaciones Institucionales de UTEP, que también estuvo el 26 del 2002. Bueno, la idea es que podamos charlar un poco, es un panel, pero también la idea es que podamos abrir a preguntas, a cosas que querramos hablar con respecto a lo que pasó en ese 26 de junio, traerlo más para esta época del contexto actual que estamos teniendo como país, y también un poco mover un poco esto, ¿no? Lo de la juventud de aquel momento y la juventud de hoy, cómo se ve o cómo estamos viendo la militancia del día a día. La idea es que hay tres ejes, los tres ejes serían el eje represivo, los reclamos reivindicativos de aquel 26 y el rol de la militancia. La idea son tres preguntas que vamos a hacer y que podamos ir desarrollándola en conjunto. Así que no sé si me estoy olvidando algo más. Bueno, creo que nada más. Bueno, una de las primeras preguntas es ¿por qué se dio así el operativo en el que fue? ¿Cómo se dio el operativo que hicieron las... ¿Ah? ¿Qué dice? Perdón, ¿eh? Sí, no, eso, ¿cómo fue el tema de la represión en ese momento? ¿Qué contexto político estaba pasando? ¿Quiénes eran las caras políticas y las caras represivas de aquel momento? Comentar un poco cómo se había distribuido el operativo de las fuerzas policiales, porque ahí en su conjunto fueron varias fuerzas que estuvieron actuando en conjunto. Así que bueno, vamos con esa primera pregunta. ¿Quién quiere arrancar? Ahí, ¿qué tal? Buenas tardes. No, para poner un poco en contexto lo que fue la previa al 26 de junio del 2002, que tiene mucho que ver con lo que pasa al día de hoy, con este esquema represivo que instaló el gobierno de Milei, con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, con el protocolo antipiquete. La similitud en ese contexto es que veníamos de la década del 90, que generó todo el escenario previo al 19 y 20 de diciembre del 2001, con todo ese modelo neoliberal que generó las privatizaciones del menemismo, y el escenario de revolución, si queremos decirlo, al día de hoy, que fue el 19 y 20 de diciembre, donde pasaron 5 o 6 presidentes, que termina quedando Duhalde. ¿Y qué pasó? Digamos, había como una definición de cumplir con el Fondo Monetario Internacional, de disciplinamiento social, de que no hubiera más protestas en las calles, y veníamos del 19 y 20 de diciembre con los 30 muertos en la plaza, y de alguna manera se generó un clima previo, que fue una planificación del Estado, desde la Secretaría de Inteligencia del Estado, desde el Poder Ejecutivo, desde la Provincia de Buenos Aires. No fue como se quiso instalar en esa fecha, un comisario loquito o policías loquitos que dispararon, porque efectivamente hubo más de 30 heridos de bala de plomo, Darío y Maxi asesinados, y fue una cacería brutal. Pero bueno, no me quiero extender mucho, si no, vamos y venimos.
el escenario de planificación tenía que ver con eso, ¿no? Con instalar que las organizaciones sociales, piqueteras, en ese momento éramos terroristas, que había una relación con la FARC, generar un clima para legitimar la represión, básicamente. Es un poco el contexto, digamos, ¿no? Después estaba claro que, en términos socioeconómicos, si querés, la situación era muy desesperante, veníamos de todo ese proceso y las organizaciones sociales, a pesar de tener conocimiento de que iba a ser una jornada de una represión fuerte, definimos estar y fue multitudinaria, digamos, la convocatoria. Y bueno, la planificación, en todo caso la pimponeamos, digamos, pero estuvo muy planificado y fue eso, fue Franchotti, el corte donde generan las primeras escaramuzas y cacería, balas de plomo, represión, corridas, que llegaron a 20 cuadras de la base del puente donde nos empezaron a reprimir. Eso para ponerlo en contexto, no sé si quieren seguirle dando un poco. Bueno, sí, bueno, ¿qué tal? Soy Norma Morales, gracias Cari, Edina, a los compañeros por invitarme. Nada, también para agregar lo que decía con amor el pelado, con amor. No, bueno, esto digo para lo del 19 y 20 de diciembre, bueno, fue el estallido social en nuestro país a raíz de una crisis económica, política y social. Yo vivo en un barrio popular, sigo viviendo en un barrio popular y recuerdo que en aquellos tiempos la unificación de las luchas de todos los sectores, en particular del sector de la clase media, con el tema del corralito, obviamente que ahí unificamos la lucha, ¿no? Entonces, en donde los que vivimos, los que seguimos viviendo en los barrios populares, había una situación económica muy heavy. No teníamos ni siquiera un pedazo de pan para llevar a nuestras casas. No había trabajo, se estaban cerrando un montón de fábricas, había muchos despidos, había mucha angustia, en particular de nuestros compañeros de vida. Yo sigo teniendo a mi compañero de vida que hace más de 30 años estamos juntos y él trabaja en una fábrica de juguetes y aquel tiempo la fábrica de juguetes cerró, ¿no? Entonces, así como nos pasó a nosotros, vimos que eso se multiplicaba en todo el país, ¿no? La situación económica era muy fuerte. Y ahí surgieron un montón de organizaciones sociales también desde el territorio, ¿no? Y ahí también nació mi organización donde sigo militando, que es Barrios de Pie. Y esas organizaciones sociales fueron la respuesta, ¿no? Ante la falta de acción de los gobiernos de turno, ante la falta de acción de los sindicatos, de un montón de sectores políticos, y ahí surgieron un montón de organizaciones sociales, ¿no? Entonces, recuerdo que esta realidad que me atravesaba como familia, que nos quedamos sin trabajo, pasaba en el barrio, en lo cotidiano. Y pasaba que en el barrio muchas veces no nos mirábamos, teníamos vergüenza de decirle al otro vecino de al lado que no teníamos ni siquiera una caja de leche para darle a nuestras hijas. Pero pasó algo ahí. Las mujeres salimos a la calle, las mujeres dijimos, no podemos estar haciéndole pasar hambre a nuestros hijos y no hacer nada. Y ahí es como que las mujeres, bueno, en la esquina, en el almacén del barrio, empezamos a hablar, empezamos a contar la situación, porque íbamos a pedir fiado al almacén. Y el almacén decía, pero Norma, vos ya tenés hace 2 meses que me debes. Doña Elsa, usted hace 3 meses que me debe, ¿no? Y entonces ahí como que hicimos un clip, dijimos, bueno, obviamente, nosotras, al menos yo venía alejada de la política, mi mundo era otro, pero la realidad era que, esta realidad que atravesaba como mi familia, en mi comunidad, en mi barrio, atravesaba todo el país. Entonces ahí empezamos a unirnos, empezamos con las ollas populares, empezamos con los roperitos comunitarios, ¿no? Y recuerdo aquel estallido del 19 y 20 de diciembre,
En lo personal no, o sea, no fui parte del 100% porque recién me iniciaba, ¿no?, en la militancia. Pero para contextualizar, para llegar a lo del 26 de junio, como decía el pelado, a mí me pasaba que, bueno, en aquel entonces hoy tengo 3 hijos, en aquel entonces tenía 2, tenía Flor de 5 años y Mica de 2 añitos. Y en las escuelas, Flor iba al jardín, y con este cambio que teníamos 6, 7 presidentes en nuestro país, no podíamos cantar el himno nacional, porque estallábamos de llanto. No podíamos arrancar a cantar, ¿no? Y eso es lo que nos atravesaba a nosotros como mujeres, como argentinas. Y dijimos, no podíamos mirarlo desde afuera, todo este proceso que estaba atravesando nuestro país. Y ahí es como que también nos hacía un clic, ¿no? En donde, bueno, nos mirábamos con los profesores, con los directores de la escuela y llorábamos. Llorábamos porque por la situación que nos atravesaban, que estábamos atravesando como país. Entonces me parece que eso, al menos en lo personal, eso, viniendo de otro mundo, ¿no? Porque a mí yo estaba muy alejada, no entendía bien qué era la militancia de un movimiento social, qué era la política, ¿no? Porque, nada, yo pensé que nunca nos iba a pasar como mujer, como argentina, la situación de un país tan rico, viendo que mis hijas no tenían ni siquiera un pedazo de leche para, nada no tenía para darle a mis hijas. Y eso, obviamente, que nos conmovió a nosotras como mujeres. Bueno, y salimos a la calle, salimos al frente. Y ahí es cuando, bueno, yo acompañé al menos medio del costado lo del estallido de 19 y 20, porque no entendía cómo era. Pero al menos me interpelaba cuando en el acto de mis hijas no podía cantar el himno nacional, el himno nuestro. Entonces es como que desde ahí nos hizo un clic a nosotros como mujeres. Un aplauso a la compañera, a los compañeros que están contando. Qué fuerte, ¿no? Revivir a través, ¿no?, de los compañeros, de la compañera que está contando, porque uno a veces recuerda esos momentos, ¿no? La compañera decía, yo lo viví de costado. Para quienes ya estábamos militando en ese momento, el 19 y 20 del 2001, fue uno de los momentos más plenos de nuestras vidas, pero no podemos olvidar que la gente la estaba pasando recontra mal. Y es importante eso tenerlo en cuenta, ¿no? Porque uno no se puede aislar de lo que está sintiendo la gente, ¿no? Bueno, yo en primer lugar quería agradecer, bienvenidos, gracias por venir, felicitar esta actividad en este momento, ¿no? Porque es muy importante con los tiempos represivos que estamos viviendo y de estas políticas que ya vimos cómo fracasaron y vuelven a querer implementar. Es importantísimo empaparnos del ejemplo de Darío, del ejemplo de Maxi. Y yo quería preguntar, porque veo varias caras jóvenes, por suerte, acá. Por favor, no se enojen los mayores. Yo tengo 41 años, no es por eso, pero... 60. Grande, compañera, y acá estamos. Muy bien. ¿Y los más chicos? ¿Conocían algo de Darío y Maxi? ¿O poco? ¿Quiénes vinieron a esta actividad sin conocer nada de Darío? ¿Se animan a levantar la mano? ¿O todos conocen algo de Darío, de Maxi, que pasó ese 26? ¿Todos conocen algo? Bien, estamos entre compañeros militantes, entonces. Bueno, buenísimo. Bueno, yo nada más quería agregar que, bueno, ese contexto que están narrando los compañeros, el contexto del vaciamiento, ahí lo conocí a Darío, nos conocimos en el colegio secundario. Pensaba mientras hablaba la compañera, a Darío le gustaba mucho Hermética y Malón, son unas bandas heavy que algunos me dicen sí, que conocen, que han llegado a conocer, pisaban muy fuerte y tenían letras muy fuertes que hablaban bastante de lo que estaba contando
la compañera, y había un CD de ellos que se llamaba Víctimas del Vaciamiento. Y creo que éramos en ese momento, ¿no?, todos un poco víctimas de ese vaciamiento de los 90, de las políticas menemistas, de las privatizaciones, ¿no? Y esto se traduce en lo que comentaba la compañera. Ibas al hospital y no había con qué atenderte, ver cómo los pibes se enfermaban y era muy difícil que tengan tratamiento, desocupación, empezaban a aparecer el fenómeno cartonero, digamos, el fenómeno, en ese momento se decía el fenómeno cartonero, digamos, ¿no? Porque no había qué comer, ¿no es cierto? Y en ese contexto, estos jóvenes, Darío en particular, tuvimos una amistad y un compañerismo muy grande, empezamos en el colegio secundario a organizarnos, muy desde abajo, porque no teníamos un mango, no teníamos un peso, él viviendo en Orione, Almirante Brown, hijo de familia trabajadora, eran enfermeros sus padres, así que de mucha vocación de solidaridad desde chico. Me parece que está bueno contar estas cosas, estos rasgos de Darío que a veces son poco conocidos, digamos, ¿no? Siempre tuvo esta vocación de darse, ¿no?, de brindarse. Desde que lo conocí me fui enterando que en el pasado también había sido así, desde chiquito, digamos, ¿no? Y bueno, yo era bastante rebelde, andaba buscando, ¿no?, dónde participar, qué hacer. Íbamos a la misma escuela y yo tenía el guardapolvo pintado y la hermana de él que estudiaba conmigo me dice: che, vos sos re parecida a mi hermano. Ustedes se tendrían que conocer porque tienen el mismo pedo, digamos, por decirlo de alguna manera. Y en ese tiempo no había tanta conexión virtual como hay ahora, ¿no? No teníamos teléfono celular, imagínense. Apenas teníamos 50, 60 centavos para poner en la maquinita del bondi, pero hacíamos todo a pie, caminando hasta la casa de Darío, caminando a lo de Grillo, caminando, estábamos flacos, pero unas piernas muy fuertes, porque nos caminábamos y nos pateábamos todo, ¿no? Y en ese contexto empezamos a construir desde el colegio secundario las primeras organizaciones. Dualde en ese momento era gobernador y estaban queriendo implementar en la escuela secundaria lo que es el polimodal y la Ley Federal de Educación, quizás algunos se acuerden, cosa que les costó bastante porque fuimos parte de esa lucha, ¿no? Hicimos sentadas en la escuela, tomamos una de las escuelas más importantes, la Escuela Técnica de Solano, junto a un montón de pibes y pibas que estaban en la misma situación y que querían cambiar esa realidad que estaban viendo. O sea, era una realidad insoportable. A nosotros se nos tornaba insoportable, a Darío se le tornaba profundamente insoportable. Y en ese contexto luego, podríamos decir, yo creo que un rasgo distintivo, recién estuve con Berco, les contaba a los compañeros, en un programa de radio. Y tratábamos de hacer paralelismos entre la juventud de esa época y la juventud de ahora. Y nos fuimos por el lado de las redes, ¿no? De la cibernética y esas cosas. Pero me faltó decir, y mientras venía en el bondi, lo venía pensando, que creo que un rasgo muy distintivo de esa juventud fue que, habiendo podido quedarse con lo construido, con lo seguro, ¿no? En nuestro caso, lo que habíamos construido en la escuela, el estar entre estudiantes, se volcó a organizar a los excluidos y a las excluidas, a ayudar a organizar desde muy, muy abajo a esas personas que no tenían nada, como cuenta acá la compañera. El hecho de ver a esas mujeres que salían, ¿no?, a buscar la comida, a buscar una cebolla para hacer una olla. Las imágenes que vimos, cosas que nos marcaron fuerte, estoy recordando, del mal llamado interior del país, de los nenes. Hubo un caso, una nena con desnutrición que estuvo circulando por esos tiempos, pegó fuerte, pegó muy duro, y esa vocación de salir al encuentro, a buscar a esos que no tenían nada, con los problemas que acarreaban, ¿no? Porque además de todo esto, atrás venía la violencia, el alcoholismo, ¿no?, la ruptura familiar, el no tener nada, todo lo que implica eso para una familia, para una mamá,
terriblemente doloroso y profundamente indignante, bueno, fue lo que creo que lo volcó a él a organizar muy precariamente en un principio lo que fueron, ¿no?, los primeros experiencias de organización de trabajadores desocupados, digamos, ¿no?, en ese momento. Trabajo, dignidad y cambio social. Trabajo por la reivindicación de la dignidad del trabajo, la dignidad por la dignidad humana necesaria para poder habitar este mundo, y cambio social porque no podemos conformarnos, ¿no?, solamente con esos derechos, sino que necesitamos pensar un país y un mundo nuevo, aunque suene un poco utópico a veces, ¿no? Pero creo que esta vocación del encuentro fue lo que movilizó en ese momento a esta juventud que sin teléfono celular, sin guita, sin nada, muy rudimentariamente, bueno, comenzó una organización que terminó culminando como el pico más alto en el estallido, habiendo pasado por los saqueos, no sé si se acuerdan, los saqueos a los supermercados, ¿no? La gente, algunos quizás lo vivieron de los que están acá, o tuvieron vecinos, vecinas. Conozco algunas historias de algunos que están acá, porque hay compañeros conocidos. Johnny tiene una muy buena de ese momento. Pero bueno, no era un momento de risa, era un momento, la verdad, terrible. Entonces la gente salía a saquear a los supermercados, ¿no? A buscar para comer. Y lo que hubiera, por supuesto que lo que hubiera. Y los movimientos de trabajadores desocupados, ya habíamos planteado nuestra posición frente a eso, como una cuestión que obviamente aparecía frente a la necesidad y el hambre, pero organizamos cortes planificados a los hipermercados más grandes y pudimos conquistar muchos alimentos para que nuestros compañeros y compañeras y demás personas del barrio puedan comer. Ese nivel de organización y de lucha le empezó a preocupar mucho al gobierno. De hecho, bueno, todos los días había cortes, estábamos organizando planes de lucha, y no solamente eso, sino algo que decían acá los compañeros muy importantes, se empezó a salir del aislamiento, ¿no?, de la marginalidad del sector, digamos, ¿no?, de esta población. Y entonces se empezó a articular con trabajadores ocupados, con las escuelas, con el hospital, organizar las cuadrillas, tomando los mal llamados planes del gobierno, que en ese momento el dualdismo con Chiche los querían utilizar. Chiche Dualde, la manzanera número 1 en ese momento y esposa de Eduardo Asesino Dualde, para callar el conflicto, para que no jodan, para que no jodamos, ¿no? Denle los planes, que se queden en casa y que no jodan más. Y muy por el contrario, bueno, esos planes se utilizaron para organizar y hacer cosas mejores por el barrio. Y organizar muchos espacios del barrio. Entonces, fue creciendo mucho la organización y 19 y 20 de diciembre nos encuentra en las calles luchando junto a las asambleas barriales que en ese momento se habían organizado. Estamos hablando, ¿no?, de gente de otro estrato social también, que había salido a la calle a manifestarse, que había sido reprimida. De hecho, el 19 y 20 del 2001 yo guardo fotos muy interesantes, ¿no?, de una mezcla, de una potencia, que era lo que temían justamente, ¿no?, de una mezcla entre el barrio y la ciudad, que empezaba a ser muy poderosa. Piquete y Cacerola, la lucha es una sola, se acuerda el pelado. Piquete y Cacerola, la lucha es una sola. Eso no los dejaba dormir, no los dejaba dormir. Entonces, por eso el 26 de junio, bueno, la represión tuvo la magnitud que tuvo. Las 4 fuerzas del Estado, Gendarmería, Prefectura, Policía Bonaerense, Policía Federal,
atacando, reprimiendo, la idea de ellos era liquidar con miedo, con terror, digamos, ¿no? Con represión, este nivel de movilización y de unidad que se estaba gestando. Por eso la represión tuvo la dimensión que tuvo, y como recién contaba el Pela, el mensaje era matar, porque el número de muertos podría haber ascendido a 30. Hay compañeros que todavía tienen las balas alojadas en sus cuerpos, ¿sí? Que no murieron porque la bala quedó ahí, ¿no? Y no llegó a herir ninguna zona vital. No tuvieron la misma suerte Maxi y Darío. Gracias. Justo estaba pensando de Grillo que el gobierno había anunciado 2 días antes, un día antes, lo que iban a hacer el operativo de ese momento, ¿no? Como ya amenazando, y fue peor, porque digo, fue peor en el sentido para ellos, porque la gente salió con más ganas. Hay videos, bueno, hay un montón de archivos de ese momento, pero los trenes abundaban de gente, explotada de gente que iban directo a la estación hoy Darío y Maxi. Explotada de gente que iban, pero para esto, ¿no? Para el reclamo justo de esa época, que era esto también, ¿no? Trabajo, dignidad y cambio social. Y volviendo un poquito más para estos años, y un poco también tiene que ver con las reivindicaciones del ayer y el del hoy. Bueno, ¿qué eran esas reivindicaciones, no? ¿Cómo se daban? ¿Qué es lo que se estaba pidiendo en ese momento? ¿Cuáles son los matices o si vemos que hay algo parecido a lo que estamos reclamando hoy? Está bien, hoy en día estamos con el tema de tierra, techo y trabajo desde nuestro sector, pero en ese momento también creo que tenía que ver un poco también la importancia de esto, ¿no? Del cambio social, del trabajo y de la dignidad de la clase trabajadora. Pero bueno, eso, más que nada era qué tipo de reclamo se movilizaba ese 26 y en términos de demanda del sector, ¿no? O sea, salíamos a luchar por trabajo, por dignidad, cambio social y esto, ¿no? No cagarnos de hambre, tener un pedazo de pan, y hoy en día, bueno, me parece que estamos en una situación no igual, pero similitud a la de 23 años atrás. No, sí, ahí los reclamos, bien lo decía Negra, o sea, al día de hoy son calcados, te podría decir, porque eran reclamos por trabajo, por salarios dignos, por alimentos, como contaba Norma, y también había como mucha organización contra la judicialización de la protesta, hay muchos presos, o sea, en todas esas jornadas de lucha que contaba Grillo, muchas eran por liberar a los detenidos, porque fue toda una previa, digamos, entre el 19 y 20 de diciembre y el 26 de junio, esto de judicializar, de reprimir, etc. Pero básicamente los reclamos en términos reivindicativos del sector eran esos, y después había como también, que lo planteaba Grillo, si querés, más allá de lo sectorial, 19-20 de diciembre, creo que el disparador es el corralito y la clase media que va a los bancos a golpear las puertas. Eso fue un clic, porque veníamos de una década de 90 de piquetes puebladas en Moscón, en Tartagal, con los muertos que generaron, pero pobladas enteras de fruto de las privatizaciones, que quizás no tenían las cámaras que tienen hoy la Ciudad de Buenos Aires. Todo eso más o menos, como son todos medio militantes, como todos conocen a Darío, creo que estamos hablando más o menos el mismo idioma, pero me fui un poco lejos, pero que en términos reivindicativos era eso, pero también, además de que estaba esa situación de angustia, de desesperación, había como una mística muy potente de la lucha colectiva, porque así como contaba Normita, eso es fundamental, digo, los piquetes eran fundamentalmente de compañeras, que los compañeros quizás se quedaban en la casa y las compañeras salían al piquete que duraba días,
con frío, con lluvia, en la ruta, porque era para alimentar a los hijos. Y eso fue muy potente. Y había como un clima de ser protagonistas, porque éramos protagonistas, nosotros marcábamos agenda. El movimiento piquetero, las organizaciones sociales, esa conjunción que se dio de todos los sectores, hacía temblar al gobierno. Quisieron barrerlo con esta planificación, esta represión feroz, y lo que generó fue claramente el efecto contrario. Diego Duhalde pensaba seguir siendo presidente y tuvo que anunciar anticipadamente una fecha porque fue inmediata la respuesta popular, digamos, ¿no? Porque más allá de la jornada del 26, yo no recuerdo ahora exactamente si fue el 27, al otro día, o fue unos días posteriores, se generó una movilización desde la estación Avellaneda, hoy Darío y Maxi, hasta la Plaza de Mayo, en ese junio que era, pero frío. Y además había una lluvia que arrancamos en Avellaneda, y llegamos a Plaza de Mayo a la tardecita, ya había caído el sol, el viento te agujereaba los huesos, pero fue muy loco, digamos, porque de repente vos venías por las calles y la gente tiraba papelitos de los balcones, había como un sentimiento de unidad, digamos, de unidad, de desafío a lo que se quería imponer. No sé, ahora yo ya lo tengo medio asimilado, digamos, pero me acuerdo que cada 26 me escucho el tema de Van der Mole, junio, y se me caían las lágrimas. Pero esa respuesta popular fue muy grosa. Muy grosa. Después todo eso tuvo continuidad, digamos, porque 6 años después, creo que en 2006, no me acuerdo exactamente el año, seguimos cortando puentes, seguimos luchando, seguimos exigiendo a los responsables políticos, a los responsables materiales, y el 2006 creo que fue, en Tribunales de Loma, logramos que por primera vez los responsables materiales, el comisario Franchotti, el Cabo Acosta, fueran condenados a cadena perpetua. Y fue una lucha larga, porque los Tribunales de Loma estuvimos acampando durante semanas. Hola, ¿se escucha? Pero bueno, y después eso continuó y seguimos interviniendo en la estación de Darío y Maxi, interviniéndola permanentemente, y en el 2013 logramos que se cambie el nombre de la estación Avellaneda por la estación de Darío y Maxi, y que el espacio sea un espacio cultural y de memoria, que bueno, todos los que estamos acá creo que más o menos tenemos conocimiento de eso. Pero bueno, lo que quería meter también era el tema de que cómo vivíamos esas jornadas y todo ese proceso era una situación de mucha fuerza, de mucha mística, de mucha lucha colectiva, de acompañarnos, de abrazarnos, en el medio de la nada misma, ¿no? Porque la situación era desesperante, como contaba Norma. Pero no sé si... A nosotros nos decían las piqueteras, ¿no? Sí, éramos las piqueteras que veníamos construyendo el feminismo popular ahí desde las bases, de los barrios. Y nosotros no nos dábamos cuenta, ¿no? Porque nos decían piqueteras, pero para desprestigiarnos más que nada, ¿no? Para decirles, bueno, ustedes son los peores. Y este gobierno, obviamente, que, digo, con lo del 26 de junio, creo que, como decía la compañera, nos querían matar, nos querían extinguir del país, ¿no? Porque sentían una amenaza, como pasa hoy, ¿no? Sentían una amenaza en función de esa organización popular que habíamos logrado construir, que veníamos construyendo post el 19 y 20 de diciembre, ¿no? Entonces, y eso se notaba en los barrios. En los barrios nos cruzábamos con un montón de compañeros, compañeras jóvenes, juventudes, que veníamos organizando la olla popular, el roperito comunitario. Recuerdo que para la olla a veces no teníamos nada, agarramos el carrito y empezábamos a pedir donaciones, ¿no? Y yo recuerdo las primeras... a mí me daba vergüenza ir a pedir. Yo no puedo pedir, yo puedo dar, pero no podía ir a pedir. Pero las compañeras me enseñaron, la necesidad me hizo cambiar también, ¿no? Porque una cosa es contar, ¿no? Acá, pero otra cosa es vivir cuando
Me acuerdo que aquellas movilizaciones eran muy largas y salíamos todos los días, del Puente Porredón a Congreso, del Puente Porredón a Plaza de Mayo, y todos los días, y a veces volvíamos a nuestras casas sin nada. Y nuestras familias esperaban algo de nosotras, y no traíamos nada. Y era triste eso. Y eso a veces nos poníamos a llorar nosotras, las mismas compañeras que salíamos y nos volvíamos sin nada, y a veces sentíamos como un descreimiento de la organización popular, ¿no? Y nos pasaba eso. Entonces, pues nosotros hacíamos al principio la olla popular los sábados, y para llenar la olla teníamos toda esa semana, agarrábamos el carrito y dábamos, y caminábamos 20, 30 cuadras para conseguir aunque sea 1 kilo de alita que nos donen. Y con eso hacíamos la olla popular. Pero lo bueno es que en ese recorrido, en ese caminar, nos encontramos con un montón de compañeros como Maxi, como Darío, como un montón de otros compañeros que les indignaba la realidad que estábamos atravesando como país, ¿no? Entonces, ese gobierno en aquel momento que estaba conducido por Duhalde sentía esa amenaza de esa organización popular que iba creciendo cada vez más, ¿no? Y veía también una amenaza en particular de las mujeres porque había mucha organización. Era como que nosotros nos mirábamos y ya es listo, ya está, como que ya organizábamos todo. Y recuerdo aquel 26 de junio, nosotros las movilizaciones en aquel tiempo no teníamos espacios de primera infancia para dejar a nuestras hijas ahí. Bueno, llevábamos, yo en aquel tiempo tenía a Flor de 5 años y Mica tenía apenas 2 añitos. Y recuerdo que aquel día iba con el carrito, como siempre, ¿no? Y muchas compañeras también íbamos con el carrito, con nuestros niños, iban abuelos. En aquel tiempo, a mi lado iba Lidia, la abuela que tenía aquel tiempo, tenía 75 años Lidia. Una jubilada que tampoco llegaba a fin de mes. Una jubilada que tenía a su cargo una familia entera. Y Lidia, nosotros decíamos la abuela loca, porque Lidia había tomado una de las tierras ahí en Avellaneda, atrás del Alto Avellaneda, ¿no? Y bueno, con ese coraje nosotros decíamos, bueno, si Lidia puede, ¿por qué nosotras no? Así como Lidia teníamos la suerte de encontrar muchas Lidias con ese coraje. La realidad nos hizo sacar ese coraje de adentro, ¿no? Porque nos dolía. Cada vez que llegábamos a nuestra casa, mis hijas esperaban aunque sea 1 litro de leche y no teníamos. Mis hijas esperaban aunque sea un pan duro, pero no teníamos. No volvíamos con nada a veces. Ese coraje nos hizo organizarnos, ese coraje nos hizo sacar lo de adentro que teníamos y nos organizamos y así seguíamos. Aquel 26 de junio, bueno, como otras marchas fuimos. Recuerdo que el punto de concentración, habían 2, pero al menos el nuestro era en el Plaza Alsina, ¿sí? Bueno, como nosotras, ahí se respiraba un aire de lucha, porque nos veíamos entre nosotras, había muchas banderas de muchos colores, muchas letras por todos lados, ¿no? Muchos jóvenes, mucha mística, que te contagiaba, el hecho de estar ahí te contagiaba. Pero percibíamos algo, ¿no? Percibíamos algo como que nos mirábamos y decíamos, che, ¿y qué pasa? Arrancamos los primeros pasos del Plaza Alsina rumbo al Puente Porredón y veíamos que los negocios empezaban a bajar las persianas, ¿no? Y los compañeros que estaban del otro lado, de Irigoyen, porque también era otro punto de encuentro y de avance para el puente, como decía la compañera, en aquel tiempo esto no teníamos el privilegio de tenerlo todo, ¿no? Entonces era imposible comunicarnos, pero percibíamos algo raro ahí. Cuando nos acercábamos al pie del Puente Porredón, ya veíamos que, ¿no?, el despliegue de las fuerzas de seguridad está. Se unieron las 4 fuerzas de seguridad. Había perros, había caballos, que no había, ¿no?, que no estaban esperando. Y empezó la cacería, empezó la represión. Yo nunca había vivido una represión, nunca. El 19 y 20 de diciembre, pues yo me lo veía como medio de costado. Pero ese día fue fuertísimo. Ese día la policía para ellos, nosotros éramos todos iguales, ¿no? Porque era como había un odio hacia nosotros, hacia los piqueteros.
como nos decían ellos. Y no les importaba si había niños, si había abuelos, no les importaba si había mujeres. La cacería arrancó y las balas que nos silbaban por las narices, por las orejas, los gases, nos corretearon. Yo intenté con el carrito de mis hijas ver que uno de los negocios ahí pegadito enfrente, que estaba del Banco Nación, antes de subir el puente Pueyrredón, no dejen entrar. No hubo solidaridad de nadie. No hubo. Entonces ahí hubo plena cacería, ahí una decisión política de matarnos, de extinguirnos. Yo creo que me pasó algo loco porque se me cayó el carrito de mis hijas donde iba. No sé qué ángel me la recuperaron, porque yo recuerdo haber tomado conciencia en el Hospital Fiorito y ahí me la entregaron a mis hijas. Así como me pasó a mí, le pasó a un montón de otras compañeras. Le pasó a mi abuela Lidia, la loca que yo decía. A Lidia la encontré al otro día recién. No, porque no había forma de localizarnos. Pero yo creo que esto no fue en vano. Todo lo contrario. Max y Darío dieron su vida. Max y Darío dieron su vida porque les indignaba las consecuencias que veníamos atravesando por esta decisión política de aquel entonces de Duhalde. Les indignaba ver esa realidad. Nos indignaba a nosotros cada vez que salíamos a las calles, volvíamos a nuestras casas sin nada. Pero bueno, yo creo que hay mucha similitud con lo que nos está pasando hoy en nuestro país. Y obviamente que hubo un punto de quiebre para todas nosotras aquel 26 de junio. Y en lo personal siempre cuento que ahí nació una nueva norma. Nacieron muchas normas nuevas, ¿no? Porque no venía de la experiencia de la militancia, ¿no? Ni social ni política, pero me hacía un clic la realidad que estaba atravesando. Entonces esa nueva norma nació ahí en el puente Pueyrredón, aquel 26 de junio del 2002. Y aquellas normas nos entregamos de lleno a la militancia. Aquellas normas nos entregamos de lleno a ese sueño que nos contagió Maxi y Darío, ¿no? Entonces, y aquel 26 de junio también nacimos nosotras de nuevo por el abrazo que recibimos de nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo. Ellas nos fueron al encuentro aquel otro día del 26 de junio. El 27 logramos cruzar. Y cuando cruzamos el puente Pueyrredón para el capital, ahí estaban ellas esperándonos, las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Ahí fue el punto de inflexión para muchas de nosotras que hoy seguimos militando. Entonces, cada vez que recuerdo lo que hemos atravesado aquel 26 de junio, no es en vano. Digo porque nosotras porque sembramos semilla por todos los rincones del país. Y verlos ustedes acá sentados, escuchando muy atentamente, quiere decir que no hicimos las cosas mal, todo lo contrario. Entonces, la vida de Maxi y Darío no fueron en vano, todo lo contrario. Acá se refleja en ustedes, Maxi y Darío, porque claramente tenemos que replicar ese ejemplo que nos han dejado ellos, ese legado que nos han dejado ellos. Como la compañera decía, Maxi y Darío hubieran quedado cómodos, ¿no? En los lugares que ellos intentaban sentir comodidad, pero sin embargo no lo hicieron. Sin embargo, siempre estamos pensando en el otro, en la otra. Entonces me parece que de eso se trata también de acá, de la charla esta, de transmitirle todo lo que, no solamente lo que vivimos, sino lo que logramos multiplicar, esos ejemplos de Maxi y Darío y de un montón de otros compañeros que también dejaron la vida por ese sueño, ¿no? Entonces, ese punto de inflexión, aquel 26 de junio del 2002, es también a raíz de ese abrazo que recibimos de nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo.
Gracias, compañera, por conectar las luchas, digamos, ¿no? Porque eso nos hace vernos como parte de una continuidad histórica, que es lo que somos, ¿no? Eso también les molestaba mucho. Cuando los movimientos, más allá de pedir el pan, ¿no?, lo que hacía falta, empezaban a ver que otros habían luchado antes y que seguían luchando, digamos. Que a muchos les había costado la vida, pero eso había transformado el devenir. Y vamos y venimos entre el 26 y el contexto, y cuando nos vamos al 26, a ese día de la represión, se abren los ojos, ¿no? Porque quizás está bueno volver, digo, me parece que está re bueno el testimonio, ¿no?, de los compas que están contando. Y es cierto que yo recordaba mientras los compañeros contaban que es impresionante, hace mucho que no lo escucho y espero no volver a escucharlo, depende de nosotros, el ruido de las botas de la prefectura y la gendarmería cuando va avanzando para la represión, como un tac, tac, y avanzan así y te van corriendo, ¿no? Es como un bloque humano, es una pared que te aplasta, digamos, ¿no? Y quiero rescatar el nivel de lucha y de organización que hubo, ¿no? A contramano de lo que decían los medios de comunicación, como vos recién decías, Negra, venían anunciando que iba a haber una represión. Nosotros desde nuestro lugar, un poco rudimentario si se quiere, lo leíamos, pero no imaginábamos que la represión iba a tener este nivel de intensidad. Sí sabíamos que iba a haber una represión y entendíamos que era un momento de inflexión, porque si no hubiéramos cortado ese puente, otro hubiera sido el destino. Otro hubiera sido el destino de nuestro país, ¿no? Ellos venían a aplicar estas políticas, a quedarse, a reprimir, y esa pulseada la ganó el pueblo, la ganó el pueblo. Entonces Duhalde tuvo que adelantar las elecciones, como contaba el pelado. En Washington se querían matar, porque en Washington estaban discutiendo qué pasaba acá en Argentina, ¿no es cierto? Y recuerdo que los compañeros que estaban ahí, que pusieron el cuerpo, que ayudaron a otros, porque Darío, para los que no saben, no conocía a Maxi, no eran compañeros entre sí. Y sin embargo había una vocación tan colectiva y tan solidaria que cuando él lo ve herido, lo acompaña hasta la estación, venían reprimiendo, varios íbamos atrás de ellos, sobre la avenida Pavón, entramos a la estación Avellaneda. Yo recuerdo que cuando cuando bajamos de los trenes ya había helicópteros, ¿no? Este clima que dice la compañera que se podía oler la represión, los locales con las persianas bajas, o sea, ya se rumoreaba que la represión iba a ser fuerte, que iba a haber tiros, digamos, que iba a haber tiros, que iba a haber gases, que iba a haber, evidentemente, muertos. Y cuando entro a la estación, lo veo a Darío junto a Maxi. Me impactó mucho ver las heridas de Maxi, la sangre, lo que me da la pauta en ese momento, ¿no? Además de los silbidos que se escuchaban, de que estaban tirando con plomo, de que estaban tirando a matar. Y recuerdo a Darío junto a Maxi, acompañándolo, inclinado junto a él, sin abandonarlo, sin separarse de él. Y varios compañeros entramos, que los conocíamos a Darío, y nos conocíamos entre nosotros, y le empezamos a decir, vamos, porque ahí vienen, vamos. Y él dijo, no, vayan ustedes, yo me quedo. Y fue muy impactante ese momento, varios compañeros lo vimos. No hubo manera de que Darío se vaya del lugar donde estaba Maxi. Estuvo con él hasta el último minuto en el que entró la policía. Nosotros con otros compañeros ya estábamos subiendo
al andén, empujados porque entró la policía, algunos fueron para el andén, otros se quedaron ahí, ¿no? Panchote Acosta. Y Darío extiende su mano. Esa imagen tan fuerte que se reprodujo a lo largo y a lo ancho de la Argentina y en el mundo también. Esa imagen de Darío alzando la mano sin ningún arma, sin ninguna piedra, aunque se tiraron valiosísimas piedras ese día. Pero eran las únicas armas que teníamos, piedra y gomera. Algún palo por la cuestión de la seguridad, que lo usábamos más para otras cosas que para pegar. Y Darío extiende su mano y no tuvieron piedad. Le dan la orden de que se pare, ¿no? Salí, anda, porque aparte, no sé si recuerdo a los compañeros, pero iban atrás reprimiendo y además gritando cosas, ¿no? Negros de mierda, negra de mierda, los vamos a hacer mierda. Yo recuerdo que en el andén, el policía que nos disparan, mientras adentro estaba ocurriendo lo de la estación, fue muy impactante. Yo me doy vuelta subiendo con otros compañeros, estaba Carlitos Tapia de Almirante Brown, ahora me acuerdo. Negros de mierda, los vamos a matar, los vamos a hacer mierda. Y disparaba a metros. Yo recibo una bala de goma en la espalda, no sabía en ese momento si era de goma o no, y el compañero Carlitos Tapia, un compañero del barrio Cerrito, allá en Almirante Brown, un don nadie, dirían los medios de comunicación, padre de familia, me cubrió, se puso a mis espaldas y la mayoría de los perdigones, porque es un perdigón que se abre y las balas salen disparadas, recibió la mayoría de los impactos. Y mientras eso estaba pasando, abajo a Darío lo estaban fusilando por la espalda. Yo creo que es un ejemplo de un coraje, de un valor y de una dignidad humana muy grande, de una humanidad muy grande. Ese gesto de quedarse a riesgo de perder la propia vida junto al que más lo necesita, que era un gesto muy cotidiano en Darío, era lo que hacía todos los días y también lo hizo ahí. Creo que también cambió la cabeza de un montón de pibes, de pibas, de gente que luego tuvo que descubrir un poco también qué es lo que había pasado, porque la represión seguía. Y cuando volvimos a los barrios, me recuerdo, yo volví al barrio Cerrito, buscábamos los compañeros, había gente que no aparecía, gente que estaba en cana, no sabíamos cuántos habían salido, en cana les pegaron, mujeres embarazadas les caminaron por arriba, a los que tenían piedras les pegaban con las mismas piedras que habían encontrado, digamos, fue terrible lo que se vivió en las comisarías. Y estábamos buscando a los compañeros, sobrevolaban los helicópteros. Entonces la cacería iba a continuar. Y la mentira que montaron, la expresión me parece una de las más claras que algunos por ahí recuerdan, con Mañeto y el grupo Clarín, en la tapa del diario Clarín, fue: la crisis causó 2 nuevas muertes. Entonces hay un documental, lo recomiendo para quienes no lo hayan visto y les interese, digamos, de este tema, donde cuenta realmente cómo, ¿no?, este medio de comunicación tapó y cómo habló con los funcionarios, digamos, para planificar el encubrimiento de la masacre. Y recuerdo que cuando estábamos en el velorio de Darío, en el barrio La Fe, y estaba Darío siendo velado a cajón abierto, y venían cientos de personas de muchos lugares, empecé a ver ahí muchas caras nuevas con las que no me conocía, e iban al velorio de Darío. Empezamos a ver en las tapas de los diarios, sobre todo en el diario Clarín, que había fotos que daban cuenta de una escena incompleta. Había fotos de la represión, había fotos con mucho movimiento, pero empezamos a ver que era parte de una secuencia de fotos, y justamente de la secuencia del asesinato. O sea que el asesinato estaba completo registrado. Pero obviamente Clarín no sacó las fotos, porque encubrieron la mentira, porque son parte del poder económico, lógicamente. Cuando
empezaron a aparecer las fotos del asesinato de Darío, la reacción popular fue enorme. La reacción popular fue enorme. La manifestación que está contando, de la que me acuerdo y participamos, a Plaza de Mayo, fueron miles de personas que no se bancaron, porque uno a veces se enoja, ¿no? A veces uno se enoja con la gente, dice, ¿cómo pueden elegir, cómo pueden hacer esto? Pero ojo con el pueblo argentino, porque a veces cuando tocan, hay unas fibras muy sensibles del pueblo argentino que no se la banca y que se manifiesta. Y fue el 3 de julio. Fue el 3 de julio, bajo la lluvia, una movilización impresionante. Gente que salía de todos lados, muchos que no lo habían conocido, pero que se empezaron a manifestar, además, ¿por qué? Porque se empezó a saber qué es lo que hacía Darío, y qué es lo que hacía Maxi, y qué es lo que eran esos movimientos de trabajadores desocupados. O sea, se empezó a correr un poco ese telón, ¿no?, de mentira construida por los medios de comunicación y el poder, ¿no?, de que los piqueteros son malos, los piqueteros están con la cara tapada porque son terroristas, y ellos prenden fuego, y te van a robar, y te van a matar, y entonces empezó a conocer que en realidad, bueno, había todo un trabajo de reconstitución de un tejido social y solidario y de una humanidad enorme. Creo que, bueno, que estos son tiempos, lamentablemente, ¿no?, porque digo, este evento cambió el curso de lo que pasó en la República Argentina, porque no solamente Duhalde se tuvo que ir, sino que después el pueblo eligió otra cosa, ¿sí? Entonces, lo que vino después, bueno o malo, desde donde lo queramos mirar, digamos, ¿no? Para mí hubo muchas cosas buenas, alguna construcción de la historia, ¿no?, digo, el kirchnerismo, por ejemplo, vino después, se eligió a Néstor, digamos, ¿no? A veces, ¿no?, hubo como una construcción un poco cortada de ese relato, pero yo les diría que Darío abrió la puerta, ¿sí? Darío abrió la puerta para que pueda haber algo diferente en Argentina, ¿no? El pueblo no se iba a bancar un gobierno y un plan económico con el FMI, con represión, no se lo iba a bancar, digamos, ¿no? Y entonces creo que, bueno, ese punto de inflexión fue muy acompañado por el pueblo, y lo que vino después, bueno, pasó por esa puerta que abrieron Darío y Maxi y esa inmensa cantidad de compañeros y compañeras. Y hoy, lamentablemente, estamos viendo muchas imágenes que nos retrotraen a ese momento. Digo, recién los compañeros ya contaron, ¿no? Empezamos a ver y empezamos a sentir que hay muchas cosas que se asimilan con ese momento, digamos, ¿no? Y quizás peor. Y por eso hay una juventud hermosa que tenemos, pero que no ha vivido este nivel de represión, no ha vivido. Y es muy importante, me parece, volver a estos ejemplos para ver de qué es capaz un Estado que se propone instalar planes económicos con represión, pero además lo necesario que es salir de las zonas de confort, por decirlo de alguna manera, e ir al encuentro de los excluidos, de las excluidas, de las excluides, para escuchar qué es lo que está pasando. Hay que ir ahí, hay que volver ahí, digamos, y hay que organizar nuevamente desde ahí. Son tiempos donde se abren nuevas luchas, ¿no? Y bueno, eso me parece que es muy, muy importante empaparnos de ese ejemplo por los desafíos que tenemos ahora. Gracias, Grillo. Y bueno, justo me diste el pie con respecto a la última pregunta. La idea es que podamos sintetizar un poco más y una pequeña reflexión de cada uno, cada una. Y traías un poco vos esto, ¿no? Darío, pibe que salía
a militar, o sea, militaba ya en la secundaria, militaba con vos, militaba con un montón de compañeros y compañeras, organizó una bloquera, organizó una toma de tierra, roperito, copa de leche, bueno, esto, ¿no? El rol de la militancia, el rol del joven, la jovena, también la compañera, doña del barrio que se pone al hombro la militancia, ¿no? ¿Cuál es el rol de la militancia? Así simple y llanamente para cerrar acá. Cerramos acá, los compañeros, compañeras terminan de dar su reflexión y la idea es que podamos abrir el micrófono, que alguien quiera compartir algo, un poema, un texto, una reflexión o algo, que bienvenido sea. Gracias. Bueno, qué sé yo, el rol de la militancia. No, yo creo que los compas que venimos construyendo las organizaciones sociales durante tanto tiempo. No, como hacía como una cronología, digo, democracia 83, las leyes de punto final y obediencia a la vida, las grandes movilizaciones, ¿no? Digo, estamos hablando de juventudes y yo no soy tan joven, pero me siento joven igual, no pasa nada. Pero digo, 83, democracia, 85, 87, las leyes de punto final y obediencia a la vida. La hiperinflación de un 500%, los primeros saqueos. Y después hubo una década del 90 donde era como un cementerio, que no pasaba nada, en términos de políticos, de organización y tal. Porque bueno, había una mentira de este neoliberalismo que es un poco la que pasa ahora, que veremos que después de las elecciones, que se acaben los dólares, que no sé qué, cómo termina resultando. Está la inflación cero, pero sin salud pública, sin educación, sin alimentos, sin medicamentos, todo lo que ya sabemos. Pero ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué me iba tan atrás y venía para acá? Porque digo, nada es lineal y no va a faltar oportunidad de que esto de un momento para otro... somos en Argentina, la historia argentina es muy rica. Yo creo que el desafío que tenemos como militancia es organizar la bronca y ponerle mucha cabeza, digamos, ¿no? Porque ante una situación de que hayan pasado 6 presidentes, después tuvimos a Macri, después tuvimos a Milei, digo, tenemos que seguir. Yo creo que hay que asimilar un poco todos esos procesos y ver bien cómo organizar una salida donde no sea el loop eterno de echarlos y no poder salir adelante. Pero un poco la clave, si nos vamos al 26 de junio y a esa historia de vida militante que Grillo la contaba con tanto sentimiento, el hecho heroico de Darío en la estación sosteniendo a Maxi, el antecedente de esa historia de vida militante es acercarse a las barriadas, las tomas de tierra, la organización en los colegios secundarios previa, ¿no? Grillo un poco, no vamos tan lejos. Pero es estar al lado del que lo necesita y organizar, y esa colectividad, digo, ese protagonismo que hoy está, digamos, hay que seguirlo fortaleciendo, porque está claro que esto no es solamente Milei en la Argentina, que es una situación más global, digamos, esta derecha, ¿no? En términos más geopolíticos, bla, pero no vamos a ir tan lejos. Pero yo creo que es eso, es organizar la bronca, resistir y generar comunidad y generar protagonismo, desde las universidades, desde las barriadas, desde los espacios de trabajo, desde todos los ámbitos. Esto va a salir adelante. A ver, cuando me sumé a la organización que milito, yo no me sumé para militar. Me acerqué a esa organización porque tenía hambre, mi familia tenía hambre. ¿Sí?
Yo soy de Salta. En aquel tiempo, en los 90, me vine con un sueño americano, a comerme el mundo, ¿no? A comerme la ciudad, ¿no? Y como nos pasa a todos los provincianos cuando nos venimos acá, ¿no? Y venía con ese sueño americano y qué sé yo, me voy a hacer rica y qué sé yo, ¿no? Pero bueno, cambió mi vida hasta el 26 de junio. El sueño de Maxi Darío, el sueño de un montón de compañeros que durante todos estos años de militancia me han contagiado, me cambió mi vida, ¿no? Cambió el entorno de mi vida también familiar. Entonces me parece que, digo, hoy ya no estoy porque, obviamente, la estamos pasando mal, pero ya no estoy por un kilo de azúcar, ¿sí? Acá, mi sueño más grande, ¿no? Mi sueño es una patria grande, mi sueño es que la distribución de la riqueza de mi país sea realmente equitativa para todos. Sueño que en este país tan rico que tenemos, que todos tengamos la posibilidad de tener un trabajo, ¿no? Sueño que esas niñeces realmente puedan ejercer ese derecho a jugar tranquilo, a tener una buena alimentación todos los días. Sueño que ese sueño de que nuestros jubilados no tengan que estar padeciendo lo que están padeciendo hoy, ¿no? Mi papá murió en la pandemia. Si mi papá viviera hoy, pero se muere 2 veces, ¿no? Mi papá amaba a Evita y a Perón. Yo no la entendía por qué amaba a Evita y a Perón, ¿no? Pero así como le pasó a mi papá, que se murió en la pandemia porque se contagió del maldito virus por hacer la fila en el comedor que yo inauguré en el 2001, no quiero que le pase a otros viejos. No quiero esa Argentina. Entonces me parece que el mensaje y este momento de reflexión a 23 años del asesinato de Maxi Darío, no se tiene que volver a repetir la historia. Pero cuando nos contextualizamos, cuando volvemos al barrio y vemos que no cambia, y nos da bronca, y obvio que nos da bronca. Hoy, por ejemplo, ayer se nos cortó la luz en mi barrio, y vino hace media hora recién. Esas cosas no nos pueden pasar en nuestro país. ¿Por qué? No digo porque nosotros que venimos desarrollando la economía popular, ¿no? Intentamos transformar esta realidad cruda, que lamentablemente hoy lo volvemos a vivir, ¿no? Empezamos a urbanizar un montón de barrios populares. Empezamos a generar un montón de trabajo a través de la economía popular. Hicimos bien las cosas, pero no nos alcanzó el tiempo, ¿no? Hicimos bien las cosas con el gobierno anterior. Obviamente que tuvimos algunos errores, pero me parece que ese es el gran desafío de acá en adelante. Obviamente hay que echarlo a patada a Milei y a todos estos secuaces que lamentablemente hoy conducen nuestro país. Pero bueno, nosotros no podemos no hacer nada, nosotros no podemos quedarnos en nuestras casas mirando en la tele cómo este gobierno reprime a los jubilados, cómo este gobierno reprime a nuestros profesionales de los hospitales públicos, en particular el Hospital Garrahan, y un montón de sectores que los trabajadores vienen despedidos. No puede ser que nuestras mujeres de los barrios populares, su cabeza están así a 360 grados por hora, o sea, no están tranquilas psicológicamente, porque nosotros en la pandemia decíamos con Dina la triple jornada. Hoy las compañeras tienen 5 trabajos y no llegan a fin de mes, y su cabeza psicológicamente están hecha trizas, ¿no? Entonces digo, no queremos ese país no ha soñado Maxi Darío y un montón de otros compañeros que dejaron la vida también por otra Argentina, ¿no? Entonces me parece que eso, para la reflexión, no podemos conformarnos este país que nos está desmantelando este gobierno. Nosotros no queremos ese futuro ni para ustedes, ni para sus hijos, ni para sus nietos. Yo no quiero tampoco. Yo tengo la suerte todavía de tenerla a mi mamá, entonces mi mamá ama a Evita, ama a Cristina. Y cuando pasó esto, lo de la condena, anunciaron el día de la condena, yo estaba lejos y mi mamá me llamaba llorando. Y les pasó un montón de ciudadanos argentinos y
otros compañeros de otros países, compañeros migrantes que viven acá en el marco de lo simbólico que significa, ¿no? Cristina, la reivindicación de los derechos y todas las conquistas que tuvimos. Entonces me parece que tenemos el gran desafío de volver a recuperar, a conducir nuestro país. Y obviamente que a veces nos da bronca, a veces porque la dirigencia política va por otro lado y la realidad por otro lado. Pero me parece que nosotros tenemos el gran desafío y la tarea de no solamente unir luchas, sino también tenemos el gran desafío de empezar a visibilizar ese ejemplo que estamos replicando y que nos enseñó Maxi Darío, ¿no? Las mujeres, las cuidadoras comunitarias están ahí todo el tiempo, remándola ahí en los comedores comunitarios, en el barrio, cuidándolos. Tenemos un montón de otros trabajadores de la economía popular que la siguen remando, nuestros cartoneros, nuestros compañeros de las textiles, de las bloqueras. Y yo creo que ahí hay que estar, porque no es fácil atravesar este momento de resistencia. Y la compañera planteaba, no muchos han atravesado o han vivido etapas de resistencia y tan heavy como lo estamos viviendo hoy. Y no es para tenerle miedo, todo lo contrario. Este gobierno vuelve a tener amenaza, ¿no?, de parte de las organizaciones populares, de parte de ese poder popular que hemos construido, y en particular nosotras. Si a nosotros nos declaran, las mujeres nos han declarado la guerra, somos la enemiga número 1 de Milei. ¿Por qué? ¿Por qué? No digo porque hacemos las cosas bien y vamos al frente. La compañera hablaba del coraje, ¿no?, de Maxi Darío. Ese coraje lo tenemos en cada una de nosotros, pero hay que sacarlo para afuera. Hay que contagiar ese coraje, ¿no? Porque lo tenemos, muchos están dormidos acá adentro, pero bueno, hay que sacarlo, pero para sacarlo tenemos que ir a buscarlo. Así que nada, los invitamos a todos, que vengan, acompáñenos, porque de verdad, nuestras compañeras, su salud mental están hechas trizas, y con un abrazo, o con simplemente estar acompañando con un mate, con una palabra, para nosotros es suficiente. Así que nada, ese es el mensaje y el gran desafío que tenemos de acá por delante. A unir las luchas, pero bueno, hay que también, de eso se trata, ¿no? Pero hay que empujar, hay que generar estrategias para unir esas luchas. Y es desde abajo, es estando ahí acompañando a los compañeros y a las compañeras en el territorio. Así que los invitamos, las puertas de los barrios están abiertas para todos, porque hoy necesitamos unirnos, fortalecer esa unidad. Pero para fortalecer la unidad no es solamente desde el discurso, ¿no? Porque a veces el discurso es medio vacío. Es desde la acción. Digo, a nosotros eso, desde la acción es como que nos reconforta, nos hace tomar fuerza y a meterle para adelante. Así que, una vez más, agradecerle a los compañeros, a Cari, a Dina y un montón de otros compañeros por este espacio, porque nada, yo no podía hablar lo que viví aquel 26 de junio, no lo podía hablar. Y en estos últimos años con ustedes empecé también a sacarlo un poquito para afuera, porque no tengo esa suerte de que mi familia acompaña a mi militancia, todo lo contrario, y nos pasa, seguramente les pasa a ustedes, la familia no nos acompaña, y me costaba sacarlo para afuera, pero bueno, era necesario sacarlo, es necesario sacarlo para afuera, ¿no? Porque si no es como que también tenemos algo guardado ahí, como que necesitamos compartirlo, así que nada, una vez más, gracias por invitarme. Bueno, gracias, compañera. Multiplicar su ejemplo, continuar la lucha, planificar, organizar la lucha y la esperanza, construir la alternativa, porque sabemos lo que no queremos, pero también lo que queremos y cómo podría ser, y que no es tan difícil en un país tan rico, como decía la compañera. Entonces, nuevamente estamos en este momento histórico. Creo que el desafío justamente es ese, salir al encuentro de los que menos tienen, de los que están sufriendo, porque en términos concretos, ¿qué sería eso? ¿Cómo es eso de salir al encuentro? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y bueno, hoy en los territorios, por ejemplo, luchamos contra los narcos. Hay una proliferación alimentada aparte con este gobierno que hace que cada vez más pibes y pibas, los más chicos deben saber de lo que estoy hablando, porque excede a veces a las fronteras sociales, está matando a los pibes.
Y no alcanza, ¿no?, con hacer una denuncia si sabemos que ya saben y sabemos que la mueven justamente ellos, digamos, pero organizar en el barrio con los compañeros colectivos de personas que se animen a generar propuestas para las juventudes, para las personas que están atravesando esta situación, que puedan brindar herramientas para la salud mental que se está destruyendo, ¿no? Entonces, necesitamos más salud mental, necesitamos menos narcos y tenemos que ser muy creativos para competirle a la falopa. Hay que tener muchísima creatividad, a la falopa virtual, ¿no es cierto?, a la construcción ficticia de los mundos, bajo, ¿no?, el absurdo del si no tenés, no sos nadie. Entonces, para poder ser, digo, para un pibe de barrio que, por ejemplo, estaba escolarizado con la mejor de las suertes, que en la pandemia quedó desescolarizado y nunca más volvió a anotarse en la escuela, porque ese espacio vacío lo ocupó el consumo y porque se reprodujeron y multiplicaron los narcos en los territorios. Bueno, esos son los problemas que estamos teniendo, ¿no es cierto? Esos son los problemas que estamos teniendo, entre otros, de igual gravedad, digamos, pero tenemos que encontrar la creatividad, y la creatividad la vamos a encontrar con estas personas justamente, no generando grandes recetas, sino sobre todo escuchando, me parece a mí, ¿no? Yo creo que es un momento para eso, para escuchar qué les está pasando hoy a los pibes, a las pibas, a las mujeres en los barrios, digamos, ¿no? Y empezar con la creatividad. Siempre nos hemos crecido a partir de la aproximación nosotros, ¿no? O sea, nos aproximamos, tenemos una idea, nos sale bien, nos sale mal, nos retrotraemos, volvemos por más, aprendemos, hacemos alguna cosa mal también, ¿no? A veces muchas, reflexionamos y volvemos a la lucha. Y volvemos a la lucha. Entonces, creo que ese es el desafío de hoy. Creo que son los desafíos que tenemos realmente con la juventud. Y bueno, seguir invitando a la lucha. La lucha es una opción, la organización comunitaria es una opción donde uno empieza a tener una entidad, a ser alguien, a tener un rol, a tener un nombre, un apodo. Devuelve la identidad, y eso muchas veces es lo que les compite. Tenemos compañeros y compañeras que están en centros de recuperación de las adicciones, laburando con hombres y mujeres y con sus hijos también, que se están rehabilitando del Paco, que se están rehabilitando. Bueno, ha crecido mucho el tema del consumo, hay muchas drogas nuevas dando vueltas por ahí. Y es una de las herramientas más poderosas que tienen los poderosos para mantener a la juventud dormida. Y hay que despertar. Y hay que ayudar a despertar al de al lado y al otro. Y eso se hace con mucha creatividad, con mucha constancia, con mucha permanencia y con mucho amor, sobre todo, y con mucha escucha, sin juzgar, escuchar. Y ofrecer un lugar de lucha, un lugar para transformar la vida, que es lo más importante, transformar tu vida, la del otro, y transformar la realidad. Y bueno, creo que el ejemplo de Darío y Maxi y las razones por las cuales luchaban están más vigentes que nunca. Por eso, bueno, es tan importante esta actividad, esta reflexión, hay que empaparse de ese ejemplo, hay que continuar esa lucha, no hay que bajar nunca los brazos, porque el dilema de hoy es humanidad o deshumanización total, a nivel país y a nivel mundial, ¿no es cierto? Lo estamos viendo, las bombas están cayendo y nosotros tenemos un gobierno muy responsable que anda diciendo cosas por ahí muy graves. Es muy grave lo que está pasando y es muy grave lo que nos están haciendo como pueblo. Entonces no nos podemos quedar en nuestro lugar de confort, como decía antes. Hay que salir al encuentro de los que la están pasando mal y ofrecerles un lugar donde puedan empezar a ser, donde puedan empezar a organizarse, porque ellos son quienes tienen la capacidad en su corazón de las transformaciones más profundas. Y el ejemplo de Darío y Maxi siempre.
lo mejor de lo humano que el hombre puede tener, decía el Che. Lo mejor de lo humano que el hombre puede tener. Estos compañeros, este colectivo de compañeros lo tuvieron y lo tenemos que recuperar para estos tiempos. Gracias, Juan Paz. Nuevamente agradecer a las compañeras, a los compañeros Grillo, Norma, Fabi, Pela, por esta conversación, esta reflexión, charla. Trae muchas cosas, creo que de esa época y la de ahora, y pensando así en voz alta, creo que acá hay un grupo grande de enormidades de personas que militamos todos los días en los barrios, en las universidades, en el trabajo, en la calle cuando tenemos que estar en la calle, digo, en la lucha, ¿no? De los miércoles, de las reivindicaciones que damos el día a día hoy o sea, en este gobierno, ¿no? Que está todos los días tenemos algo por qué salir y me parece que es importante seguir sosteniendo la lucha en la calle, que es importante. Para ir cerrando, ¿alguna compañera, compañero que quiera aportar algo al conversatorio? Ahí va el muchachito. Sí, obvio, vení. Vamos. Le quiero agradecer acá a la compañera, ¿cómo era tu nombre? NASA, que me dijo que venga a militar a Patria Grande cuando la conocí en las facultades sociales, en la vigilia, en las vigilias, para bancar a Cristina. Bueno, esto que quiero comentar es un poquito una bronca que tengo yo, que me la quiero como, ¿se escucha bien así? Que me la quiero como sacar de encima, que es utilizar la satanización, por así decirlo, y la opresión a los movimientos populares para que los grupos económicos se apropien del poder político. Y algo que me da mucha risa también es que nosotros que militamos por trabajo para todos, nos vengan a decir que somos unos vividores. Y esto que tenemos del otro lado, que utilizan al Estado para perdonarse deudas multimillonarias, utilizar al Estado para beneficiarse de maneras pero terribles, concentrar riqueza espantosamente, son los pobrecitos. Me parece que es al revés. La suerte esta de espejito rebotín que aplican me parece terrible. Porque bueno, uno que quiere un laburo, bueno, es un vividor del Estado, un cuca, un peronche. Y bueno, del otro lado tenemos a los pobrecitos, ¿no? Como el Grupo Clarín, la familia Macri, los Bullrich, que bueno, se han beneficiado de este y anteriores gobiernos desde hace mucho tiempo, ya todos lo saben, pero nada, quería aportar eso nada más. Muchas gracias, compañero. Importante la voz de la juventud. ¿Alguna más que quiera? Estaban pasando. Sí, NASA, vení para acá. Dale, vení para que te vean. La que multiplica los ejemplos. No, me queda como, no es una pregunta, o sea, es una pregunta sin forma de pregunta, son dos cosas que venía pensando. Primero con esto que decías vos, Grillo, no para contradecir, sino para complejizar, porque el proceso fue incluso, vos decías, bueno, la gente después de la masacre de Avellaneda elige otra cosa, bueno, también con un matiz que es que primero eligen a Menem, después Menem se baja, Néstor iba a ser, después no iba a ser, después terminó siendo, y que me parece que ahí más que la gente eligiendo otra cosa son los movimientos sociales que desde el momento uno le dicen a Néstor, tipo, papito, estamos acá, y que ahí reside también la potencia, ¿no? del gobierno de Néstor de poder hacer como, bueno, espacio de esos reclamos con las complejidades y eso que eso significó. Y también, y a mí como me surge la pregunta, yo hoy veía recuerdos de Instagram, obviamente, y bueno, tuve la suerte de poder estar la última vez que movilizamos al puente, que fue hace ya, no sé si 2 o 3 años, que además movilizamos un 25, no un 26, y me quedaba pensando cómo hacer nosotros que también formamos parte de esta tradición política, que bueno, que esos espacios, o como puede ser el 31 de enero en Lomas del Mirador, reclamando por justicia por Luciano también, no estamos hoy por hoy formando parte en la calle y lo significativa que es la calle, ¿no? Lo que decía Norma, de los puntos de inflexión, cómo a uno lo cambias. Bueno, yo creo que la presencia en esa calle, ese 25 de hace 2 años, para mí fue un parteaguas en mi militancia. Y qué complicado que es también para nosotros eso, que formamos parte de esa tradición política,
en algún punto no poder estar participando de esos espacios, sabiendo de lo que nos costó y convencidos también de los caminos que tomamos con todas las complejidades que eso supuso, las discusiones que hoy seguimos teniendo, digo que corresponde seguir nombrando como asesinos a Duhalde y a Solá, y me parece que eso es algo que nosotros reconocemos y por lo cual nos ha costado mucho. Pero bueno, ¿cómo hacer para romper también esto de que me parece primero una gran instancia esta para seguir reivindicando esta trayectoria de Patria Grande, que es parte fundamental de donde nosotros salimos, pero también cómo seguir ampliando? Digo, ¿cuál es la otra cara de la militancia piquetera? ¿Quiénes somos los otros que también reivindicamos ese ejemplo y también multiplicamos esas luchas? Y me parece que ahí nos queda a nosotros una tarea pendiente que no es fácil abordar. Digo, yo obviamente no tengo la respuesta, si no estaría acá, estaría armando una jornada en el Puente Pueyrredón el día 2. Pero nada, me parece que nos queda ahí como esa pregunta de, bueno, ¿cómo volver a la calle en un contexto donde es muy complicado? Pero en ese conjunto de luchas que también, como las de Luciano, acompañamos permanentemente desde el momento uno, que son parte de nuestra tradición política, que nos forman como militantes y que nos tienen en ese siempre enrevesado interregno en donde pedimos muchas cosas y a la vez tenemos que guardar nosotros a veces, y eso me queda siempre ahí la cosa, ¿no? Como volver a la calle con estas cuestiones también. ¿Cómo va? Bueno, yo tenía una pregunta, mi nombre es Alejo. Si se puede retomar también de los panelistas, que nada, la verdad me conmovió mucho todas las intervenciones. En general, como hijo del kirchnerismo, para citar a Ofelia, siempre me sentí más espiritualmente ligado a los procesos de Néstor y Cristina que a la etapa particular del 2001, por una cuestión biográfica nada más. Pero bueno, vuelve, ¿no? El 2001 vuelve como fantasma, vuelve ahora como proceso, pero creo que hay una tensión en cuanto a la salida, y me gustaría como alguna reflexión en torno a cómo salimos de esto, en dos modelos distintos, ¿no? Y creo que están un poco encarnados, uno en la figura de Juan, obviamente por su propia biografía, y el otro en Cristina, también por su propia biografía, ¿no? Que es si la salida de esto tiene más que ver con el 2001 o con el 2017, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque bueno, los 10, 15, 20 días que venimos de atravesar ahora por la condena a Cristina, me parece, por lo menos lo que sentí y escuché en la militancia de Patria Grande, las periferias, la militancia de las demás organizaciones, es un poco la pregunta de, bueno, violencia sí, violencia no, qué tipo de violencia, o poner el cuerpo qué es, ¿no? Como todos, porque me llamaba la atención lo que decían de aquí de Darío. Claro, él organizaba copas de leche y tomas de tierra, nosotros no organizamos, por lo menos la militancia política, y en la militancia social seguramente sí, pero entonces, pero circulaba la pregunta sobre la violencia, y claramente la primera en evitar que hubiera mayores grados de violencia es Cristina, ¿no? O sea, uno supone que ella fue la primera que le dijo a su militancia, bueno, no hagan quilombo, si me tocan, no hagan quilombo. Entonces, canción que ya no deberíamos cantar además, ¿no? A menos que decidamos hacer quilombo. Y apuesta permanentemente a la consigna de estoy presa, pero te alcanza para comer, ¿no? Como que entiendo que la propuesta política de Cristina es, bueno, apostar por el sistema democrático, seguir como pacíficamente confiando en las elecciones como el instrumento primordial, apostar al deterioro económico del sistema e ir por ahí. Y Juan, por otro lado, viene planteando que estamos en un régimen que, si no es plenamente legítimo, por lo menos transiciona hacia la ilegitimidad, y entonces los instrumentos ordinarios, tradicionales, ya no alcanzan, ¿no? Porque no se puede responder con un instrumento ordinario a un régimen extraordinario. Y está con toda esta cuestión de que la generación de cristal, que vendría a ser la mía y de los demás jóvenes aquí presentes, jóvenes entre muchas comillas, pero que lo decía Griselda, creo, no estuvimos expuestos a esos niveles de represión, ni siquiera en el macrismo, digamos. En el macrismo estuvo quizás la jornada de diciembre del 17 como único exponente, pero después no a niveles de lo que estaban relatando acá ese día en Avellaneda, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta de si la salida de esto tiene que ver más con
ir hacia niveles de confrontación mayores, y que eso es romper, eso es que la generación de cristal se vuelva más dura, no sé, por tirar un ejemplo, tirar piedras, no sé, o no sé, ¿no? Pero pregunto, o si tiene que ver con encauzar el descontento popular por las vías democráticas, en un momento en que además el vamos a volver, que siempre es lindo escuchar, pero la verdad que cada vez suena un poquito más vacío, ¿no? Como hay que fingir mucha demencia para que el vamos a volver suene piola. Y nada, me parece que esa es una tensión que atravesamos y la verdad no tengo ni idea de cómo resolver, pero bueno, una reflexión en torno a eso. Bravo. Acá tiene la respuesta. No, yo no voy a dar ninguna respuesta. Para eso están los panelistas. No, yo simplemente quería sumar algo. Primero, en relación a estos 23 años de lo que no teníamos y hoy sí tenemos, que de alguna manera lo han recuperado los compañeros y compañeras, que es desde el sector, como contaba Norma, hay un punto de inflexión y que tiene que ver con que hay un sindicato, que antes no existía, y hay una organización gremial de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Y en el plano político, las distintas organizaciones sociales también hemos generado herramientas, en nuestro caso particular, Patria Grande, Argentina Humana, como una respuesta de desde dónde planificar, discutir y organizar esa alternativa de la que hablaba Grillo antes. Esto digo más en reflexión general. Para mí sí, en esta pregunta que de alguna manera recuperaba Grillo, que es, bueno, ¿cómo vamos al encuentro? Y medio acá vengo a hacer el momento... ¿cómo se dice? El momento autobombo, el momento agenda. No, digo, estamos en la primera semana más fría del invierno. Nosotros venimos hace muchos años laburando las brigadas educativas, las brigadas de salud, las brigadas de calle, y particularmente esto de ir al encuentro, más allá de que después cada uno pueda tener su organización o su militancia más en lo estudiantil o en lo cultural o en lo gremial, me parece que está bueno que lo podamos llevar como reflexión, y así como NASA multiplicó y sumó compañeros y compañeras, que nos llevemos la tarea, porque hay momentos en donde la inflexión, así como hay compañeros y compañeras, particularmente en mi caso, que nos sumamos a militar en el momento en que vimos la represión en el Puente Pueyrredón y dijimos, no nos da lo mismo, o muchas compañeras que se sumaron y se organizaron en los movimientos sociales por una necesidad y desde ese momento les cambió la vida. Bueno, esos momentos de inflexión siguen apareciendo y cada uno de nosotros y nosotras podemos decir en qué momento decidimos elegir militar. Y ahí me parece que este es un momento difícil, es un momento de deshumanización y que nosotros y nosotras, más allá de la respuesta y la salida política y la salida gremial y cómo nos vamos organizando, en un momento de confusión, compa, tiene mucho que ver con qué hacemos en el medio. Y en el medio, mientras tenemos confusión, la mejor manera de organizar la confusión, el coraje, contagiarlo, es ir a ese encuentro. Entonces, este es el momento para convocarlos y convocarlas a que se sumen a las brigadas donde puedan, cuando puedan, y que sobre todo también convoquen a otros y otras que de repente no se quieren sumar a militar hoy, ni a una organización política, ni a un movimiento social, pero que tal vez sí quieren ir a dar una mano. Y este es el momento y somos nosotros y nosotras los que podemos hacer y hacer esa convocatoria. Gracias, Cari. Acuérdense, las brigadas de Argentina Humana. Acá el compañero quería aportar también. Sí, no, más que nada son algunas reflexiones, me traje el anotador de lo que iba escuchando y un poco pensar como militantes todo esto, la historia de Max y de Darío nos trae el peso de la historia, o sea, todos los militantes, como dice Ofelia, nos hacemos cargo de nuestro legado, de que hay algo que nos precede, pero que también es o sea, siempre pensándolo en las similitudes, pero también no como en las diferencias, ¿no? Norma, contabas en un momento que vos primero viste tu situación, después viste la de tu barrio, la de tu comunidad, y después pensaste en el país, como que cada vez te abriste más, y eso que pareciera un proceso tan simple, es algo muy complicado hoy que no todo el mundo está a la altura de poder hacer. Y en un momento en donde la crueldad del gobierno, estos insultos que vos contaste que la policía les decía, hoy es el vocabulario del gobierno, o sea, desde el presidente hasta muchos de sus comunicadores no oficiales. Y también
como pensando en esas otras diferencias, así como en esas épocas empezaron a aparecer, ¿no?, los diversos estratos de lo que posteriormente no iba a ser la economía popular, gente que se inventaba su trabajo, bueno, para ganar su sustento. A mí me pasa de que, sí, si bien yo participo en las brigadas solidarias, mi territorio de militancia quizás es un barrio más de clase media y no tengo mucho contacto directo con los barrios, y se ve que con esto de la economía de plataformas empiezan a aparecer como todas estas salidas, ¿no?, como muy individualizadas, ¿no?, de Rappi, de Pedido Ya, de OnlyFans, del casino online, que también, sí, quizás no son jóvenes a los que se los termine comiendo el narcotráfico, pero se los terminan comiendo adicciones a estas cosas, y que un poco también los aleja de la posibilidad de construir como algo más colectivo. Entonces, si bien nosotros estamos tratando de pensar, como dice Juan hace poco, pensar una institucionalidad que abarque estas realidades, hay que pensar también, ser creativos en pensar formas de lucha que puedan incorporar a estas realidades. Se me ocurre que sí, las brigadas que sostenemos es una, porque a veces se ven como formas de protestas medio silenciosas, y de solidaridad también es silenciosa. No sé, nosotros hicimos un video hace poco para juntar donaciones para las brigadas en un grupo que tenemos ahí de vecinos, que la gente mucho no contesta, no participa, y en un día juntamos 50 lucas para comprar alimentos. Entonces sí, estas realidades nuevas que van apareciendo en la clase media hay que buscar la forma de organizarlas, no sé si desde la bronca, ¿no?, pero sí como hacer mucho hincapié en la esperanza, y que eso sea con la misma intensidad con la que el gobierno nos bardea permanentemente. Nada, eso. Gracias, compañero, por la reflexión. ¿Alguien más, compa? Sí, ¿te la quieren responder? No sé si la quieren volver a reformular. Dale. Buenas. ¿Cómo va? Yo milito en el espacio de secundarios de Patria. Lo suelto. Allá también hay unos compañeros. También quería nombrar que hace no mucho, hace un par de días, también las instituciones educativas se tomaron. O sea, la educación está dando también un espacio de lucha. Y yo creo que ahora hay un punto que diferencia un montón de lo que vivieron ustedes, que es la virtualidad, y que es también un punto, y que yo lo que digo es que sí, eso es adictivo, es una droga, es algo que está todo el tiempo, pero también es necesario, es algo que nos unió, es algo que le dieron, como les dio un pie también de encontrarse a los pibes, porque la pandemia fue el único medio que teníamos para comunicarnos con nuestros compañeros, y si nosotros no podríamos estar en un Meet o estar por las redes sociales o compartir por el celular, eso como hubiera, además de agravado la situación en temas psicológicos, porque uno cuando no comparte con sus pares queda mal, y que sucedió igual, pero esa situación de la mentalidad de los pibes hubiera sido mucho más grave. Y contando como un poco más, no sé, un poco lo que se reflexionó, por lo menos en mi secundario, yo voy al Juan Pedro Esnaola, un colegio de música, en donde la verdad están habiendo muchas situaciones de violencia, en un lugar en donde fue siempre de la comunidad, donde siempre nos unió las luchas, y es un lugar súper militante hace un montón de tiempo, y que nunca se había destacado por sus situaciones violentas, o que nunca había como algo así muy como conflictivo. Pero este año lo que sí pasó es que veíamos a los pibes desconectados de todo, no podíamos construir desde ningún punto, pero bueno, desde el centro de estudiantes lo que sí se vio en la toma es que los pibes lo que sí pudieron reflexionar sobre su vida, sobre su realidad, es que ese espacio de contención venía desde los movimientos populares, venía desde alguien que se organiza, se mueve y que trata de comunicarse con el resto de la educación y con el resto de su institución.
yo creo que también hablando más de los secundarios, porque bueno, yo tengo 17 años, porque no puedo hablar mucho de las universidades, lo que sí se habló y lo que a mí me parece muy flashero también contarlo, es que nos abrimos a reflexionar de que Cristina no es solo Cristina. Cristina es la referente del movimiento popular y es alguien que no, además de que el juicio fue injusto y que muchas cosas por ahí, pero digamos, es una censura, es una represión. Y dentro de los secundarios lo que sí nos pasa, y que es algo recontra, como de hecho no es visible y eso es lo que más duele, es que las supervisiones de los lugares, las supervisiones artísticas, la supervisión de técnicas, las supervisiones de los colegios, te tratan de bobo. Te tratan, pero real, tratan muy mal. Nuestras compañeras que rosquearon para poder tomar el colegio salieron llorando de la reunión. Y eso es maltrato. Eran 5 adultos con 2 menores de edad bajándole línea sin piedad. Como una cosa no solo ideológica, una cosa realmente inhumana y que no les importó nada que seamos menores de edad. Y nos dejaron 6 horas en las puertas de nuestros colegios esperando abrir el colegio. Y los pies estaban cagando de frío en la puerta del colegio para poder entrar y tomar el colegio y que, de hecho, para algo existen las instituciones, para algo la toma tiene tantos procesos burocráticos. O sea, si tiene tantos procesos burocráticos es que algo de legal tiene. Entonces, un poco... Si tenemos este derecho, si tenemos el derecho a manifestarnos y, digamos, existen los procesos, no hace falta ni maltratar a la gente que está organizándose y también se ponen en un rol como, ni siquiera como tomándote en cuenta de que sos una persona, como te hablan desde, bueno, la supervisión habla desde, bueno, nosotros somos el fiambre del medio entre el ministerio y ustedes, entonces nosotros no podemos rosquear nada. Y es como, bueno, ¿qué tanto no puedes rosquear nada si venís acá y me hablas de esta manera, tratándome de estúpidos, la verdad? Es como muy, esa es la represión así más como, no sé, flashera que se me ocurre. Pero después... en toda la historia de los secundarios siempre quisieron poner reformas sin consultas, siempre quisieron modificar nuestra educación para básicamente seccionarnos, que es lo que quieren ellos. Pero nada, siento que la juventud se está planteando sus cosas y que se está planteando la realidad y que también siento que a veces los adultos o a veces nuestros mismos profesores o nuestros mismos directivos reaccionan como la juventud tiene que despertar. Y yo digo, bueno, dale, pero si nadie se pone a plantear un proyecto de educación que le copie a los pibes, que tenga que ver con lo que está sucediendo, o mínimamente, si no vas a poner comedores en todos los colegios secundarios, porque yo en el primario tenía un comedor que podía recurrir y los pibes pueden morfar en el colegio y no se cagan de hambre y pueden llevar una cursada decente, ahí podemos hablar que los pibes se despierten. Pero a ver, si nosotros no nos ponemos al hombro un proyecto de vida real para los pibes, tampoco podemos pedir que se despierten. O sea, cierto que los pibes no tienen un futuro. Tener un título ya no te garantiza un laburo, no te garantiza tener guita, no te garantiza tener un futuro, tener una casa, que eso antes era algo más tangente. Y nosotros no tenemos esa seguridad y que yo estoy en 5º año y estoy eligiendo estudiar trabajo social y yo no sé si eso va a redituar de algo. Pero bueno, hago lo que me gusta y me baso por lo que me gusta y al final los pibes terminan como haciendo un poco su sueño con el riesgo de cagarse de hambre. Y eso también es una injusticia, que hacer lo que le gusta y lo que le nace a uno sea cagarse de hambre. Y más en el colegio de Naola, que somos todos músicos y todo el mundo nos dice que nos vamos a cagar de hambre con la música. Y nos dicen hasta nuestros docentes y todo, y nosotros seguimos haciendo proyectos y seguimos tocando música y haciendo lo que nos gusta. Pero siento que tiene que haber una bajada de línea de la militancia dura de una reforma educativa ya. Porque los pibes básicamente lo único que hacen es hacer las tareas con el ChatGPT. Bueno, listo, eso es un problema. O sea, ¿desde cuándo los pibes tienen una herramienta que les hace la tarea y que no pueden reflexionar a nada? Igual yo también tengo el pensamiento de que la tarea o los libros así de manual que te dan en el colegio no sirven para nada porque es otro mundo y otra burbuja que te abren para meterte y no salir nunca más.
Pero nada, algo muy interesante, esto quería decir, que me fui un poquito de por las ramas, pero en las tomas, los pibes estaban interesados con lo que estaban haciendo. Yo les juro que no vi a nadie con el celular, por lo menos en la toma de mi colegio. A nadie. Ni en grupo, ni solo, ¿no? Era tomando un mate, tocando la guitarra, charlando de algo. Pero los pibes tienen interés de activar. El tema es que nadie les da el lugar para activar. Entonces, nada, como el despertar tiene un laburo previo y eso hay que darle importancia. Gracias, compa. Muy, muy importante la reflexión de la compañera, la verdad. ¿Alguien más? Vamos. Buenas, ¿cómo va? Pensaba un poco con respecto a Maxi y a Darío y pensaba un poco como entre reflexiones de estudiante universitaria y artista. Maxi era estudiante de artes, era estudiante de artes visuales. Y en esa clave un poco pensaba de lo que nos está atravesando este último tiempo, que es al sector artístico, donde tenés un avasallamiento total en la cultura, un avasallamiento total con el intento de financiar el Instituto Nacional de Teatro, también así vaciar el INCA. Y en esa clave pensaba un poco cómo había un compañero comprometido con su realidad y a la vez participando activamente como artista, como militante y demás. Y en eso pensaba un poco, estoy tratando de darle la vuelta de alguna forma, la importancia de la participación activa de esos artistas que no eran indiferentes hasta lo que está ocurriendo. También algo de aunar las luchas, algo que escuchaba un poco de los estudiantes secundarios, de los universitarios. Me parece como clave pensarlo así, empezar a aunar esas luchas, que por ahí es los miércoles a jubilados, es un día con los artistas, es un día con los universitarios. Nada, me parecía un poco eso, traía un poco a ese Maxi artista y también traía un poco como chivo, que estamos con las brigadas culturales, que se ocurrió el lanzamiento hace unas pocas semanas, y en esa clave invitar a compañeros artistas, a conocidos artistas que se sumen a esta propuesta, que es nueva, que está bueno en un contexto donde cada vez es más caro acceder a formarse artísticamente, donde vas a una clase de teatro y es carísima. Nada, eso. Me parecía importante traer esta lucha que también está ocurriendo con el Instituto Nacional del Teatro y lo que está ocurriendo con las universidades, que de hecho acabo de venir de la marcha de antorchas con los docentes. Así que eso, gracias. Gracias, compa. Bueno, vamos finalizando, cerrando. ¿Quieren responder esa pregunta que ya...? No, vos, compa, ¿la puedes resumir como...? Dale. Muchas preguntas, pero yo voy a responder algo que me quedó dando vuelta en un planteo. No, qué sé yo, la salida política es un acertijo en la República Argentina. Lamentablemente, digamos, ¿no? Ojalá la política tradicional podría estar a la altura. Obviamente, nosotros tenemos, digamos, un faro que es Patria Grande, que es Juan, tenemos desde lo social un poco lo que comentaban las compañeras de la historia de Darío, bueno, creo que Cari lo mencionaba, la gremialidad de la UTEP, y aunar las luchas, digo, venimos de la jornada de lucha ayer con los gremios díscolos de la CGT, si querés, que también están con ganas de mostrar los dientes, bueno, y hay que generar esos espacios de unidad. Ahí no sé qué comentaban, yo creo que hoy escuchaba en la radio que como que retoma el reclamo universitario, ¿no? Que va a haber algunas jornadas interesantes, bueno, todo eso, nosotros desde lo social somos parte de la marcha universitaria, somos parte los miércoles acompañando a los jubilados, y bueno, y la lucha que pinte, digamos, ¿no? Ahí las compañeras decían la reforma educativa, bueno, hay que ponerle cabeza, ingenio, y después, más allá de que la política tradicional es ternarnia, lamentablemente, vos hacías un comentario, digo, el kirchnerismo todo piola, pero las políticas que implementó fueron el acumulado de un proceso de lucha de las madres con los organismos, de las organizaciones sociales, digo, fue como leer
una demanda que se expresaba de manera dura, digamos, en la calle. De la misma forma, Albertito, con el desastre que fue, también las políticas que podemos reivindicar, que fueron la emergencia social, que fue la ley de barrios populares, con todas las ISO, fueron políticas que no fue un regalo del cielo, sino que fueron parte de un proceso de lucha. Y construyamos esos procesos de luchas, construyamos esa organización, esa resistencia. Yo soy muy optimista, no importa si lo veremos, ustedes seguro que sí, o quieren, pero la historia argentina no es lineal. Esto, en algún momento, lo vamos a romper. Y bueno, nuestro invitado de honor, Johnny Silla, quiere decir algo. Che, a mí me queda ahí. No, por ahí, a mí yo fui santillanista, algo como a muchas personas, Darío nos generó mucho ejemplo y muchas cosas a nivel tipo Gauchito Gil, O sea, mucha gente hasta se hizo tatuaje, todas esas cosas. Y a mí me daba, y a mí primero lo que me impresionó era que tenía barba y era joven, yo no me cerraba mucho la edad. Eso, después cuando lo escuchaba hablar decía, ¡fua! ¡Qué bueno! Y yo tengo casi la misma edad, no sé, yo tengo 42, pero tenía como un fanatismo zarpado, no faltaba un 26, o sea, durante muchos 20 años. Y si hoy buscan en Google qué carajo es cambio social, no van a encontrar ni una respuesta porque no tiene una definición. Pero con Darío yo entendí que era soñar la sociedad que queremos y desde uno mismo. O sea, que si vos decís que él tiene que ser bueno, primero tiene que ser bueno vos. O sea, como ir cambiando, porque todos estamos enviciados de este capitalismo y este sistema. Ahora soy fanático de Juan. Y nos dice más o menos lo mismo, y alguien de la misma generación habla mucho de estar con el excluido. Incluso más todavía duplicó la apuesta en el sentido de que tenemos que ocupar el Estado y se tiene que llenar de gente de los barrios ese congreso de ricos. Y para mí, digo, joya. Incluso Juan hace comparaciones con Jesús. Y vos lo ves a Darío y tiene un aire a Jesús. Ahí va, zafa, bien. Esa otra. Y lo que me pasó con... Bueno, no lo voy a decir más porque si no los peronistas no me van a creer. Pero también lo dijo Cristina el otro día. No, el otro día no, la otra vuelta en Retiro. Hay que dejar de ser solo el militante electoralista. Juan también lo repitió entre todos sus enojos de ahora, que está perfecto. Dijo también algo parecido que hay que volver a los barrios o algo así, no sé, Juan lo dice mejor, si lo dice Juan, vamos. Pero Juan lo dijo mucho mejor. Bueno, y Darío, un poco, el chabón dejó todo, que es una decisión difícil, todo, eso es lo que me impresionó. Y fue a formar un barrio que hoy se llama Barrio La Fe, o sea, dejó todo. Y yo creo que, más allá de querer prenderlo fuego todo, eso es el ejemplo a seguir en este momento. Intentar ayudar a los pobres, al que menos tiene, a los barrios populares. Y creo que ese es el ejemplo de Darío. Y tratar de cambiar uno también, para ser mejor persona. La definición de cambio social que a mí me quedó es muy parecida a la de poder popular que tira Rubén Dri, que dice que cuando nosotros luchamos por algo, por ejemplo, hacemos una olla o estamos en la universidad peleando por el boleto estudiantil, estamos prefigurando la sociedad que queremos, ¿no? Y eso tiene también con cambiar uno mismo también y ir hacia eso. Entonces yo creo que ese es hoy sería el mejor. Lo dice Cristina, lo dice Juan, lo decía Darío, muchos compañeros, y creo que ese es el mejor ejemplo a seguir y una buena reflexión que podemos tomar del 26 de junio, porque pareciera que el 2001 está cerca, pero es re diferente, porque no había tanto internet. Fue súper diferente. Y es eso. Bueno, gracias.
Gracias, Johnny. Bueno, vamos cerrando. Por último, me gustaría que hagamos nuestro grito de lucha que siempre... Sí, ahí va. No, me pareció esto, ¿no? Institucional o insurreccional. Breve, sintético, porque, che, ¿cuántos pibes hablando acá? Y qué bueno todo lo que están organizando. Vamos los pibes, las pibas, la juventud, a organizarse y luchar, y a seguir luchando. Es un mundo adultocentrista, entre otras cosas, digamos, así que también hay que luchar contra eso. Que no se malentienda, Ir al encuentro de los excluidos, las excluidas, no significa dejo lo que estoy haciendo, lo abandono y me voy. A veces sí. Pero hay problemas de violencia, digo, ¿no? Antes de... No esperemos a que venga el mundo de los profesionales a resolverlo. Están estudiando trabajo social fantástico. Hay que armar colectivos, grupos, porque no alcanzan los psicólogos, no alcanzan los psiquiatras, trabajo en el campo de la salud. Créanme que lo que estoy diciendo, llega un momento que la agenda está llena, no te atienden más, no tenés con quién hablar. Lo importante es la escucha. Lo importante es la escucha y generar alternativas. Hagamos la ronda colectiva de los jueves con los temas de violencia en la escuela y, no sé, que se llame Vení que te escucho. ¿No? Le ponemos un nombre, pero hay que empezar. Porque no se va a resolver solamente desde el mundo, hace falta. Pero tenemos que empezar, hay que armar esos círculos, esas rondas, hay que hablar de la violencia, hay que hablar del consumo, hay que hablar de la soledad, de estar en red y estar en soledad. Son los temas, me parece a mí, que son temas que hay que abordar. Y hay que empezar ya, desde ayer. Institucional o insurreccional, ¿quién lo sabe? Está bueno el planteo del compañero. Bueno, Cristina, súper institucional, siempre. Juan, ¿no? De alguna manera, insurreccional, pero institucional. Dos grosos. Bueno, Cristina fue presidenta. Juan lo va a ser presidente. Obvio. No sabemos, ¿no? Algunos dicen, che, estaría bueno más insurreccional, ¿no? Hace falta un poco más de yeca, lo que decía la compañera antes, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, che? Y otro compañero, che, pero hay que fortalecer más el plano del institucional porque, no, uno no sabe para dónde mirar, no se le entiende cuando habla, los referentes, qué es lo que están queriendo decir. Quizás es una mixtura, digo, ¿no? Quizás hay que pensar ciertos equilibrios dentro del desequilibrio, quizás es un poco de ambas. Pero me parece que es algo que no definimos nosotros, ¿sí? No es que la militancia, bueno, gente, vamos por lo insurreccional y sale el pueblo a las calles. No, si fuera así, creo que ya tendríamos otro país, digamos, pero sí me parece que el rol de la militancia, que el rol de los dirigentes es saber leer qué está pensando esa gente y poder conducir ciertos procesos, digamos, ¿no? El rol más importante de la dirigencia, creo que es lo que se espera, digamos, ¿no? A sabiendas de que lo que nos une hoy, a Cristina, a Juan y a tantos otros que podríamos nombrar de distintos campos y sectores políticos, es que hay que ir en contra de estas políticas de odio, de exterminio, de represión, de manera urgente, digamos, ¿no? Entonces me parece que hay que ir encontrando en el camino las claves. No sabemos cómo será, pero nunca hay que dejar de trabajar y agitar por los dos caminos, por los dos. Bueno, nuevamente gracias Grillo, gracias Norma, gracias Fabi. Por favor. Zarpada charla, la verdad que superó un montón mis expectativas. Bueno, cerramos con el grito Darío y Maxi. Presente. Darío y Maxi. Presente. Darío y Maxi. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Nos vemos, compañeras y compañeros. Gracias, compas. A las brigadas, a las brigadas. Gracias, compa, la verdad, un lujazo.